El depo Aquelapolic, a pronunci. Su verdadero nombre. El mundo se detuvo. No era Alejandro. Alejandro Vargas, el bombero, el H. Brontroe, el padre devoto. La nunca existí. Era un disfraz perfecto. Una obra de teatro con un reparto de mentiras. El hombre que me mir, a los ojos, que me hizo madre, que me pidí, que fuera su esposa, se llamaba en realidad Jorge G. Mes. Y él no salvaba vidas, las incineraba. Mi historia no es sobre el amor, es sobre la arquitectura impecable del Enga O, sobre Semo el hombre M es carism, Tico que Ham es conos, result, ser el M o se vac O, y sobre C Moca, Mos mi hermana y yo, rendidas ante el hombre equivocado. La brisa salada de la costa de Huelva no era suficiente para disipar el vac, o que Carolina Sent, desde que ha firmado los papeles de su divorcio. Madre de dos, Ni, As, Aitana y Luke, y con 17 os de matrimonio a sus espaldas, la solter. Era un territorio inexplorado. Era 2017, y la idea de volver al mundo de las citas era francamente aterradora. Tienes que intentarlo, Cari. Le ha dicho su hermana, In-S, durante un tinto de verano en la terraza, bajo el sol andaluz. Solo moja el pie. Solo a alguien que te agarre. In. Era su ancla, su socia en el negocio inmobiliario, y su confidente. Una conexi tan profunda que ambas, Sent, aunque han llegado al mundo juntas. Carolina, due, de una peque, a empresa de alquileres turísticos. Era una mujer pragmática. No buscaba un Adonis con tatuajes y barba de dice, y culos esculpidos, sino alguien bondadoso y centrado en la familia. El swipe, 60. Extra, lleno de genes forzadas y hombres que le parecen, en su mayor, poco honestos. Una tarde de primavera, mientras revisaba los mensajes en su portátil, la pantalla se iluminó. Un nuevo mensaje de Alejandro V. El perfil no tenía foto. El mensaje era cort, directo. Bombero AOE, te ha enviado un mensaje. Cuando Carolina le preguntó por la ausencia de una imagen, él le explica que, debido a su trabajo como bombero en el Consorcio de Bomberos de la provincia de Sevilla, no estaba bien visto tener su imagen circulando por páginas de citas. Tem a que se frunciera el CEO en la Stasi, parece a una razón no perfectamente plausible en un entorno laboral formal y respetable, tan pronto como ella lo solicita. Le envié, sin dudarlo, media docena de fotos. Un hombre apuesto, de sonrisa franca, hombros anchos y ojos claros, con un aire de nobleza fatigada. No arras alguna para insistir o dudar. La primera vez que es hoy. Hablar de él fue en la oficina. Una Ana cualquiera. Hay un chico con el que estoy chateando online, le dijo Carolina a In. Parece realmente agradable, y es un Roe. La primera cita fue en una peque, a taberna de tapas sevillanas. El tiempo vol, a una velocidad vertiginosa. Alejandro hablaba, y mucho, pero lo con una pasi contagiosa. Habl, de sus dos hijas, Martina y Sara, de Semo las adoraba. Las describí con tal detalle y ternura que la casilla de padre ejemplar, se marca con un rotundo S. Sobre todo, hablaba de su trabajo. Se notaba su fervor por ser bombero, una vocasi que lo consume. En las semanas siguientes, a menudo aparece por casa de Carolina Despú, de su turno, Todav, ha vestido con su uniforme. Lo que la cautiv no fue la imagen, sino el aroma. El olor a humo, a rescate y a riesgo impregnaba la casa y era, de alguna manera, el rasgo que lo define. Y Q. Pasa con el jero, esmo, Cari. Le pregunt, un D.A. ¿De verdad es tan bueno como parece? Es real, es. Una vez, salt, de un edificio en llamas con un ni o en brazos. Se rompi la espalda en el proceso. El ni le hizo una tarjeta especial. La tengo en el escritorio. Lo llama su ro, su capit, en fuego.
Sinti, que su coraz se encoj, aquel hombre parece, ha hecho de una pasta diferente, el tipo de hombre que estabiliza la vida y al que puedes respetar. Salir con un bombero era rompontico, el estereotipo del protector. Pero ven, con sus inconvenientes. Las citas se acortaban, los turnos extra eran frecuentes y las noches completas juntos eran raras debido a sus horarios. Pero Carolina lo lo apreciaba. Alejandro era detallista, con mensajes de texto cariñosos y gestos dulces que la hacían sentir apreciada y valorada. Estaba feliz de equilibrar su tiempo entre Eloy, sus hijas y sus amigas, las As de Carolina, Aitana y Luke. Prontos en Cari. Aaron con L. Alejandro Ten, aún, encanto juvenil, que las conquist. Después de conocerlo por primera vez. Las As le dijeron a su madre. Ese es un buen hombre, mam. Estamos contentas de que salgas con mi L. Parece el de las pel.culas. Carolina Sav, a mucho sobre las hijas de Alejandro. Hav ha visto muchas fotos y a veces lo escuchaba hablar con ellas por teléfono en tonos paternales y graves, en un giro dram. Tico, las As Dev, han mudarse con su exesposa a Miami, Florida, una de Sisi, non que, el solo pod, al lamentar profundamente. Alejandro estaba devastado, al borde de las lágrimas. Verlo tan triste rezón profundamente en Carolina. Ella no pod a imaginarse a sus propias hijas mudose al otro lado del mundo. Le romper a el coraz. Su dolor era palpable, su tristeza, un testimonio de su amor paternal. Para Carolina, era crucial que su hermana lo aprobara. C y su novio, Ricardo, el hombre con el que se casar, que conocer a Alejandro. El encuentro fue en un mes en local, durante un concurso de preguntas. Alejandro irrumpi, con una entrada dramática, ruidoso, alto y grande, atrayendo todas las miradas. Sesent, con S y Ricardo. Alejandro Vargas era un hombre muy carismático. Record, S, me, tarde. Ten a esa cualidad embriagadora. Entraba en una sala y en 5 minutos, todos eran sus mejores amigos. Su encanto era intoxicante. Llevaban saliendo unos meses. Hav ha conocido a su familia, tenaz citas agradables. Fue en ese momento cuando Carolina se dio cuenta. Lo amaba. No pod a imaginar su vida sin él. La relación iba viento en popa. Ninguno de los dos hablaba de tener hijos. De hecho, se han sincerado sobre lo difícil que fue el último parto para Carolina. Estaban de acuerdo. La familia ya estaba completa. El carisma de Alejandro no se limitaba a las cenas romcurto, ticas o a los mensajes caripuntosos. Su verdadero talento reside en la capacidad de integrarse con una fluidez casi sobrenatural en el ecosistema familiar de Carolina. En pocas semanas, de ser el novio de Mam para convertirse en una figura paternal que las As de Carolina, Aitana y Lucano han conocido en Os. Presente, afectuoso y, sobre todo, divertido. Alejandro dedicaba tiempo a las pequeñas y lo con una autenticidad que desarmaba. Les ayudaba con los deberes de matembestos ticas, con una paciencia que asombraba a Carolina. Les enseñaba a hacer nudos de bombero con una cuerda en el patio, transformando una tarde aburrida en una aventura de rescate. Le no intentaba reemplazar al padre biológico de las As, sino que se posicionaba como un suplemento esencial, un hombre que sabía cómo ser fuerte y tierno a la vez. Es bueno para ellas, Cari, le dijo una noche. Dole jugar con un bal. Las hace sentir seguras. La presencia de la tarjeta de agradecimiento del o salvado se hizo a Nem Simb Lika. Carolina la enmarcado, orgullosa, y la ha colocado en un lugar prominente de su escritorio en la oficina compartida. Era la prueba tangible de su bondad.
la medalla invisible que le nunca se pon, pero que ella sent, a que dev, honrar. Ella sol, a tocar el marco de la tarjeta antes de empezar su day como un recordatorio silencioso de que había elegido bien, de que su protector estaba fuera cual fuese el peligro. Pero la sombra que envolvía a Alejandro era la inminente partida de sus propias hijas, Martina y Sara, a Miami, Florida. Su ex esposa, una mujer que el descripso con tristeza y resignasi, como demasiado ambiciosa y obsesionada con el sueño americano. Hab ha conseguido un trabajo de alto nivel y se llevaba a las as. Alejandro manejaba la narrativa de la perdida, con una maestría emocional digna de un actor de todo. Pasaba ratos enteros en silencio en el sofá, con la mirada perdida en la televisión. Apagada. Su dolor era profundo, y lo comparte con Carolina de forma calculada. No para cargarla, sino para mostrar su vulnerabilidad. No semo voy a vivir sin mis Carolina, susurraba con la voz rota. Martina cumplir, los 12 lejos de Ki, léense, a conducir en el campo, Ki, ir, a sus partidos de hockey. Estas escenas cimentaron la relación. Carolina sent, a que no solo amaba a un hombre, sino que estaba salvando a un hombre bueno de un dolor insoportable. Ella era su consuelo, su ancla en Andaluk, mientras su antigua vida se desmoronaba al otro lado del Tico. Su desesperasi era tan auténtica que Carolina a menudo lo encontraba en la cocina a las 3 de la Ana, preparándose un café, con los ojos hinchados de insomnio y pena. Era fundamental que Inés y Ricardo, el prometido de Inés, dieran su bendición. La ocasi perfecta lleg. Un fin de semana, en un popular bar de tapas en Triana, que organizaba un concurso de preguntas semanal. Inés, inicialmente cautelosa, observe. Alejandro con el escepticismo de una hermana protectora. Alejandro no tuvo que esforzarse, simplemente fue Alejandro Vargas. ¿Habl? Con Ricardo sobre FT Ball. Betis, por supuesto. Con una jerga tan específica que Ricardo, un hombre de negocio serio y reservado, no pudo evitar asentir con respeto. Luego, cambi, de tema y cautiv. A ¿Sabes, admiro mucho lo que haces, le dijo, refirí hondose a su negocio. 2 mujeres solas manejando una cartera de pisos turísticos. Eso es valent. Mi padre siempre me enseñó que la mujer andaluza es la más fuerte del mundo. Y eres la prueba viviente. No era solo el cumplido, era la forma en que lo sus ojos claros se fijaban en los de con una intensidad que la a sentir que era la única persona en el mundo en ese momento. Era la atención absoluta de un hombre que se supone que estaba agotado de salvar vidas. ¿Se rindí? Cuando se fueron del bar, es Tom, a Carolina del brazo, y susur. Cari, es genial, es un poco ruidoso, pero es un sol. Y lo de sus hijas, es desgarrador. No dejes que se vaya. La aprobasi de fue el último sello de confianza. Con el reculo social y familiar cerrado, Carolina permití que su coraz se abriera por completo. El miedo al divorcio se ha evaporado. En el contexto de esta vida perfecta y engranada, la pareja tuvo una conversación seria sobre el futuro. Ambos han sido claros. Amaban a Aitana y Luke y Kerr. Han centrarse en curar las heridas de su divorcio y en la inminente pérdida de Martina y Sara. No Kerr, es hijos. El último embarazo de Carolina, ha sido médicamente complicado y emocionalmente agotador. ¿Estamos bienas? ¿Verdad, Cari? Preguntado Alejandro, con la mano sobre la de ella. Nuestra familia es completa. Quiero cuidarte a ti y a las que tienes. Carolina asintí, con alivio y certeza.
Estaba se moda con la idea de tener un amor sin la presi, de empezar de cero. Pero el destino, o la casualidad, tiene un sentido del humor perverso y macabro. Un mes después, en el apogeo de esta estabilidad idélica, el cuerpo de Carolina le envió una C, al inequívoca y aterradora. Las náuseas matutinas y un retraso inexplicable la obligaron a comprar esa peque, a prueba de farmacia, 60, en el Fre OM Rmol del Ba, mirando las dos potneas que aparecieron de forma rápida y brutal. Estaba embarazada. La noticia la golpe, no solo con P. Nico, sino con una profunda sensación de Tracy, Onviol, Chica. ¿Cómo era esto posible? Hab han sido cautelosos. Su pénico fue, en principio, por la salud y la lóxtica, pero muy pronto se convirtió en un terror freo y agudo, la mirada de Decepsi en el rostro de Alejandro. Lehab ha sido tan firme. Cuando se lo dijo, su reacción no fue de Decepsi, sino de una calma perturbadora envuelta en afecto. Cari, dijo, abrazándola y ves, dole la frente. Estaremos bien. Ya sabes que te amo. ¿Te cuidar? Pero, ¿qué vamos a hacer? Es una complicación. ¿No es lo que quer? Amos, lo es. La de Sisi fue pida y difícil, y la tomaron juntos. Dadas las complicaciones de su anterior embarazo y su acuerdo mutuo, decidieron terminarlo. Para Carolina, fue un proceso doloroso que la obligó a estar a solas en el hospital. La raz de Alejandro. Tengo un turno de 48 horas en la Stasi. Mi vida. No puedo dejar el cuartel, lo siento, pero estoy acá, en Ritu. Ella lo acepta, sin ti. Doce culpable por la carga que le pon. Tras la terminasi, Carolina Segú, a nerviosa. El miedo a una nueva sorpresa la consum. Una semana después, Alejandro la sorprendí. Ya no tienes que preocuparte, men, sois mi reina, le dijo con la seriedad de quien acaba de hacer un juramento. He resuelto el problema, para siempre. Le explico que, para protegerla de cualquier estrés futuro y asegurar su comodidad, Hab ha tomado una decisión drástica, heroica y definitiva, digna de su carácter protector. Me hice la vasectom, declar. Quiero que estás tranquila. Quiero que sepas que me comprometo contigo y con nuestra vida. Nuestro futuro es solo nuestro, sin sorpresas no deseadas. Y para probarlo, le entregué una carpeta de documentos de un hospital privado, un informe dico oficial que confirmaba la intervención, y, lo importante, una amputolisis de esperma con un resultado de 0. El alivio de Carolina fue inmenso. La duda se desvaneció, reemplazada por la abrumadora certeza de que Alejandro era, de hecho, el hombre considerado y protector que Yam Sabaso ha conocido. Su fe en le se hizo inquebrantable, tan célida como el fuego que deca a combatir. Ella no pod, a saber que acababa de recibir el primer slap en la cadena de mentiras que la destruir, el alivio de Carolina por la de Sisi, radical y protectora de Alejandro Dur. Solo el tiempo que la naturaleza tard en burlarse de la medicina. La primavera andaluza de 2018 estaba en pleno apogeo, y con ella, una sensación, un inco, moda, de DJ, VF Psico. Las náuseas, esa acidez estomacal, que no sed, al tinto de verano, el sutil, pero inconfundible retraso. Carolina se negaba a creerlo. No pod hacer. Alejandro Seab ha sometido a una cirugía. Hab ha sacrificado su propia fertilidad por su tranquilidad. Ella ten el papel, el informe del hospital privado, con el sello y la firma. 0. Dec. Recuento de espermatozoides. 0. Pero el P. Nico la obliga a repetir el ritual. La prueba de la farmacia, la espera en el Freos. Mermol del Ba o. Esta vez, las dos neas, brillantes y brutales, fueron un golpe en el mago, un segundo embarazo, un o despaus de haberlo interrumpido, y en teor, un milagro dico imposible. Sin ti,
No solo terror, sino una rabia fraa a. Seab, arrepentido Alejandro de la vasectom. A. Leab, ha mentido. Hab, ha falsificado el informe. La idea de un enga, o tan fre o por parte de su ac-roe, la hizo temblar. Cuando se lo confronta, la escena se desarrolla de forma totalmente inesperada. En lugar de negasi o pénico, Alejandro exhibe un asombro reverente. ¿Estás segura, mi vida? Pregunta, sosteniendo el peque o pelestico con una fascinación casi religiosa. Sus ojos claros, que tan a menudo le habían prometido seguridad, se llenaron de una emoción profunda. No era culpa, no era miedo, era asombro. Alejandro, tienes un recuento de esperma de 0. Me mostraste los papeles. ¿Acaso no te operaron correctamente? Dijo ella, con la voz ahogada. Él se arrodilla frente a ella, tomando sus manos. Esk, chame, Cari, esto no es un fallo, dico. Esto es algo, es grande. Piensa en mi historia, piensa en lo que he pasado. El universo me ha quitado a mis 2 hijas. Y ahora, nos da un hijo. Su narrativa fue un torrente de gaslighting espiritual y manipulación, leable, de la fuerza del amor, de la voluntad divina y de mo el destino Hab ha intervenido. ¿La vasectom? Ahab ha fallado porque este ni o estaba destinado a nacer. Era un regalo que no han rechazar. Dios ha intervenido, Cari. Este ni o es un milagro, declar, con una convicción que no dejaba lugar a dudas. Es la prueba de que nuestro amor es imparable. No temas a lo que dicen los papeles. Ten fe en lo que dice la vida. Carolina, vulnerable y emocionalmente agotada, se afer a la Nika explica sí, que le permite a mantener su fe en el hombre que amaba. Era un milagro. Una falla dica tan improbable que a qué ser un signo. Descartar esa idea significaba admitir que Alejandro, el hombre que ella veneraba, era un mentiroso, algo que su mente no a concebir. Acept, la justificasi, empujando la duda al ring une m.ac oscuro de su subconsciente. La noticia del embarazo fue recibida con alegrama a por in, y Ricardo, Alejandro, el padre bendecido, se convirtió en una figura ANMs admirable. El embarazo transcurrí con la tranquilidad emocional que ha faltado en el anterior. El 15 de enero de 2019, en una clínica de Huelva, nací, su hijo, uní, sano y hermoso. Lo llamaron Leonardo. En el registro civil, inscribieron al bebé como Leonardo Vargas. Ahora, es all, de la tarjeta de HRO y las fotos en el tel, fono, hub, a una prueba legal, indiscutible, del apellido de Alejandro. El nombre de su hijo lo ataba a ella y a la familia de una forma innegable. La vida se reanuda, tejiendo la nueva mentira en el tapiz de la verdad de Carolina. Alejandro Segú siendo el bombero heroico que luchaba contra el fuego en Sevilla, aunque su presencia en casa, siempre intermitente por los turnos, comienza a volverse a enems ertica. Las excusas eran siempre convincentes. Turnos especiales, emergencias, cursos de formación. En C-Dis. Un verano, la familia decidí hacer una escapada al famoso Parque Tempunótico Portaventura en Tarragona. Un regalo de Alejandro a las ni.as. Fue un viaje lleno de risas, adrenalina y fotografías familiares que han sacadas de una postal perfecta. Mientras esperaban en la fila para una de las atracciones, se produjo un encuentro fugaz que, en retrospectiva, será el primer temblor del edificio. Un hombre robusto, con acento catalán y que ves, a una gorra de béisbol, se acerca a Alejandro con una sonrisa de reconocimiento, no exenta de sorpresa. ¡Q! ¡Hi! ¡Gemmes! Exclama. El hombre, dándole una palmada en la espalda. ¿De vacaciones con la familia? No te reconoce, afuera del uniforme. Alejandro se tens, por una fraxi, de segundo, una tensi, que solo Carolina not. ¿Recuper?
La compostura con una velocidad impresionante y force. Una sonrisa hacia el hombre. Ese. Hombre, de relax. Respondí. Alejandro, sin presentar a su familia, y despidiendo al hombre con una brevedad moda. Cuando se aleja, Carolina pregunta, sintiendo un leve cosquilleo de inquietud. ¿Qué? ¿No es ese? ¿Mi vida? ¿Por qué? ¿Te ha llamado G. Mes? Alejandro se ríe. Una risa fuerte y tranquilizadora, desestimando el incidente con una facilidad pasmosa. Ah, el tonto de Jordi. Era un antiguo compañero de la Academia de Bomberos. Es una especie de apodo, Cari o. ¿Explic? Ya sabes, por la G de granjero. Porque siempre brome. Vamos que era él, tonico al que le gustaban los turnos nocturnos, como si fuera a cuidar ovejas. Es una broma interna muy tonta. No le hagas caso. ¿La explicasi? Fue tan errepida y tan colorida que Carolina la acepta. Después de todo. Era una broma de hombres, jerga de compaseros. Adem. En ese momento, Aitana grit. Por el miedo a la monta, a Rusa y el incidente de Gemes, se desvanecí. En el torbellino de la emoci, no familiar. Alejandro Ab ha superado la segunda gran prueba. Hab ha justificado lo imposible, el hijo, y Hab neutralizado el primer indicio de su nombre real, GMS. Para Carolina, su vida solo se hace AM, rica, y M es segura. Unos meses después, en la Navidad de ese mismo Alejandro le hizo la pregunta. En una cena rom, tica en Huelva, con una botella de Ribera del Duero y mésica de fondo, sea rodil, sac, una peque, a caja de terciopelo, y le hizo la pregunta que ella ha estado esperando desde el principio. Carolina, después de todo lo que hemos pasado, de nuestro milagro, ¿quieres casarte conmigo? Ella, con él, grimas en los ojos, acept. La Navidad de 2019 fue la Yika que Carolina ha vivido. La propuesta de matrimonio de Alejandro no fue grandiosa, sino netima y profunda, hecha con la voz grave del Acorroe, que le ped hacer su nica testigo. El anillo no era extravagante, sino que el psico, un solitario que brillaba con una promesa de estabilidad. Con Leonardo, sus 2 hijas, y la aprobación incondicional de In.S. Carolina sin ti, que el equilibrio perdido con su divorcio va restaurado por completo. El proyecto de la boda se convirtió en la nueva obsesi en de Carolina. Compor, un grueso diario de bodas de tapa dura, encuadernado en terciopelo color burdeos. Y Comments, a llenarlo con listas, proveedores y referencias de Pinterest. La fecha se fija para la primavera de 2020. El lugar elegido fue el majestuoso Hotel Hacienda, un antiguo convento reconvertido en un resort de lujo cerca de Carmona, famoso por sus patios de naranjos y su servicio impecable. Alejandro, como era previsible, se mantuvo al margen de la planificación logística, alegando que eso era cosa de mujeres y que su mente estaba en el fuego y las emergencias. Sin embargo, en los momentos importantes, su carisma brillaba. En la visita al Hotel Hacienda, deslumbre al gerente con historias de rescates, consiguiendo un trato especial y haciendo que Carolina se sintiera como la mujer más afortunada del mundo. Yo solo necesito mi traje de bombero, Cari, y té, que es radiante, le dijo con un el entusiasmo de Carolina era contagioso. Se involucra en la planificación con el celo de una dama de honor, ayudando a elegir los men, y la decorasi, floral. Alejandro ha solicitado solo una cosa, que la boda fuera grandiosa, digna de su amor, con muchos invitados y una fiesta memorable, pagando la mayor parte de los gastos con supuestos ahorros de bonificaciones por riesgo. Esto, por supuesto, afianza la idea de que era un hombre solvente y exitoso. A medida que el diario se llenaba de detalles, la lista de invitados, Craig,
hasta los 200, el disero del pastel, los grupos de M.Sica. El rostro de Alejandro comenzó a mostrar un sutil rastro de preocupación, una sombra que Carolina inicialmente atribuye al estrés de su trabajo y a la tristeza por sus hijas en Miami. Sin embargo, el cambio se hizo dramático. Alejandro, el hombre ruidoso y alegre, se volvió reservado y a veces irritable. Desaparece de la casa sin explicarse. Y cuando volv, lo has, con la expresi de alguien que llevaba una carga demasiado pesada. Una tarde de finales de invierno, Carolina lo encontró sentado en silencio en la terraza, con la cabeza entre las manos. El aire estaba cargado de una ansiedad palpable. ¿Qué pasa, mi vida? Preguntó ella, acerca 12. ¿Es algo del trabajo? ¿De las has? Levant. La vista y sus ojos claros estaban vidriosos. No have, apénico ni histeria, sino una resignasi, sombra, el tipo de aceptasi, silenciosa de un destino cruel, que solo un ahorroe pod a mostrar. Fui a una revisi, rutinaria, Cari, comens. Su voz apenas un susurro. Un chequeo, el Dico encontr. Algo que no le gusta. Hablando de una masa, una posible neoplasia. La palabra oncer no se pronuncia, pero flot. En el aire de la terraza, frepo y pesada como el plomo. Carolina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El diario de bodas, el hotel Hacienda, los arreglos florales, todo se disolví. En un instante, el terror que sent no era por el futuro económico, sino por la pérdida inminente. El hombre que la ha salvado del back o de su divorcio, el padre de su hijo, estaba en peligro. No te preocupes, mi rey, le dijo ella, tomando su cara entre sus manos. Lo superaremos. No hay nada que no podamos enfrentar juntos. ¿Qué es lo que dicen exactamente? La narrativa de Alejandro fue construida con una precisión quirúrgica, dosificando la información para mantener a Carolina en un estado de ansiedad controlada. Ten a una opacificasi en la columna, cerca de donde se había roto la espalda. En el rescate. Los dicos, seg, subversi, estaban preocupados de que fuera una secuela de la vieja Lesi, pero con un cariz mucho más maligno. Durante las semanas siguientes, la vida de la familia se convirtió en una espera tortuosa. Alejandro se sometí a pruebas y pruebas. Sus desapariciones eran ahora viajes al hospital o citas con especialistas. Estos viajes eran perfectos. Mantenían a Carolina a distancia, permití, dole manejar la información, sin que ella pudiera verificar las ubicaciones o los nombres de los médicos. El estrés era insoportable. Al ver a su hermana tan destrozada, ofrecí ayuda. ¿Necesita Alejandro, Cari, un segundo diagnóstico? ¿Podemos pagar a un especialista en Barcelona? Alejandro, con un gesto de nobleza estoica, ¿rechaz? La ayuda económica. No, gracias. Pero estoy en el Hospital Universitario Virgen del Rock o de Sevilla. Tengo a los mejores. No quiero preocupar a nadie. Esto es algo que tengo que enfrentar yo solo. Por ahora. La fecha de la boda, que se acercaba, se convirtió en una iron, a cruel. Una noche, Alejandro, con una expresión de dolor sincero, puso la mano sobre el diario de bodas. Tenemos que ser realistas, Carolina, susurró. No podemos seguir con esto. No puedo pedirte que te cases conmigo sabiendo que en 6 meses podrás estar muy enfermo. No es justo para ti. O para Leonardo. Tenemos que aplazar la boda. Para Carolina, la cancelasi fue un acto de amor y sacrificio. Una prueba de que Alejandro era un hombre honorable. La estaba protegiendo incluso en medio de su propio terror. Llam al Hotel Hacienda, a INS y a los proveedores. Explic, con la voz ahogada por las laontogrimas, que la boda se pospone.
indefinidamente debido a la inesperada enfermedad de Alejandro. Alejandro Ab logrado su objetivo. El proceso legal que Abr ha revelado su verdadera identidad en el registro civil, Ab, ha sido evitado. La red de mentiras estaba a salvo, y su héroe, Mo Seab, intensificado por su enfermedad. Sin embargo, el drama necesitaba un final. Una cancelasi, total, podría levantar sospechas o hacer que Carolina lo abandonara. Necesitaba un milagro, errepido. Un mes después de la cancelasi, Alejandro anunció que a que irse unos días. Voy a ver a la madrina de Leonardo, mi vida, ¿le explico? Ella tiene un amigo que es una eminencia en la CL Tumonica de Madrid. Una segunda opinión, en la que confío o plenamente. Se fue en silencio. Carolina, ¿no le pregunto? Nada, solo le prometí rezar. Su fe en él era ahora ciega, consolidada por el miedo a perderlo. A los 3 de regres, su semblante era diferente. Enter, en casa Tom, a Carolina por los hombros y la mir, con una intensidad deslumbrante. Es un error, exclama. El primer diagnóstico fue un error terrible. Un maldito juego de sombras. El especialista de Madrid dice que es solo tejido cicatricial de la vieja Lesi y de rescate, no una neoplasia. ¿El virgen del rock? ¿O se equivoca? ¿Estoy limpio, Cari? Estoy bien. Las grimas de Carolina no eran de tristeza, sino de un alivio cortico e incontrolable. La boda no estaba cancelada, solo se ha pospuesto. Alejandro, el hombre que ha desafiado las leyes de la biología. Y ahora la fatalidad estaba a salvo. La mentira se ha convertido en un milagro de doble capa, el niño y la salud restaurada. Carolina estaba en punto éxtasis, y su gratitud la hizo anemos maleable. Fue en este punto de euforia recuperada cuando Alejandro introdujo la siguiente peligrosa fase de su plan, la que implicar a AIN y a los ahorros familiares. Ahora que estamos bien, que el destino nos ha dado una segunda oportunidad, le dijo una noche. Tenemos que pensar en el futuro, en asegurar nuestra familia, y exactamente vamos a hacerlo. El vilo por la salud restaurada de Alejandro fue el catalizador perfecto para la siguiente fase de su plan. Carolina estaba tan aliviada que su capacidad de juicio se había nublado. Su gratitud hacia Alejandro por haberse recuperado y haber evitado un futuro de luto era inmensa. Le sabe que el terreno estaba abonado para la semilla de una nueva mentira, una que requerir a la confianza total y el dinero. Una noche, mientras cenaban en un restaurante de Huelva, el ambiente era celebratorio. Alejandro Tom, su mano y la mir, con esa intensidad que siempre la a sentir especial. Cari, el destino nos ha dado una segunda oportunidad. No voy a desperdiciarla. Es hora de asegurar nuestro futuro y el de Leonardo, dijo, con el tono grave de quien es a punto de revelar un secreto vital. Entonces, introdujo la mentira ambiciosa hasta el momento. La herencia familiar. Nunca te lo cont. Con detalle porque no me gusta alardear. Comens. Pero mi madre, la que es, en la Costa Azul, no es solo una mujer. Es una empresaria de punto a sito. Agente deportiva, con una cartera de clientes multimillonarios. Ella me ha estado dando dinero en secreto desde hace años, no como herencia, sino como un fondo de reinversión para cuando yo estuviera estable. Seg. Alejandro, su madre le ha entregado recientemente una suma sustancial. Hubble, de cifras grandes, lo suficiente para hacer girar la cabeza de cualquiera, con la condición de que la invirtiera en un negocio familiar tangible. La vida de Alejandro, que ya era impresionante como bombero, achocorroe y padre devoto, adquirí
un nuevo matiz de fantástica riqueza. De la noche a la Ana, sus gustos se hicieron caros. Se compraban ropa de marca, cenaban en los restaurantes exclusivos de Sevilla, y en una ocasión asistieron a un partido del Real Betis en un palco VIP, que la PAG, con una tarjeta negra. Esta exhibici, de opulencia, aunque repentina, encajaba perfectamente con la historia del fondo de Reinversi. El estilo de vida de Alejandro se volví de pelcula, y Carolina no ten a motivos para dudar. La conversasi no paz, de la riqueza a la oportunidad. No quiero que sigas trabajando tanto, mi vida, le dijo. Quiero que disfrutes de Leonardo. Con ese fondo, podemos hacer algo grande, algo que nos vincule a ti y a M para siempre. Su plan era doble, elegante y para involucrar a las dos mujeres de confianza de Carolina. 1. El restaurante Vargas. Abrir un moderno bar de tapas y cócteles en el corazón de Sevilla o Huelva. Ser el negocio emocional, donde Alejandro podrá invertir su dinero y gestionar el ambiente. 2. La empresa de Gesti inmobiliaria. Utilizar los contactos y la experiencia de Carolina en el sector de alquileres. Ampliar su peque a empresa para gestionar propiedades de inversión y reformas. Alejandro argument que, si usaban su fondo principal, junto con una peque a inversi de Carolina y su hermana la empresa ser verdaderamente familiar, y lo es importante, legalmente nuestra. El gancho no era solo el dinero, era la promesa de una sociedad igualitaria. Quiero que seas mi socia, Carolina. Yo pongo el capital inicial de mi madre. Te pones tu experiencia y un poco de tu capital. Ambos somos os, y nadie puede discutir que es nuestro. Yo me encargar de la parte del restaurante y de lo que sabes hacer. Explic, con una jica aplastante que apelaba al pragmatismo de Carolina. Para Carolina, la idea era irresistible. Poder trabajar desde casa, cerca de Leonardo, y expandir su carrera con un respaldo financiero impensable. El nombre de Alejandro Vargas resonar en el sector. La reuní con y Ricardo fue crucial. Alejandro se presenta con un mapa mental, graficos y meros proyectados en una pantalla. La presentasi fue impecable. El análisis de mercado de los alquileres vacacionales en Andaluc, el potencial de crecimiento y, sobre todo, el compromiso de Alejandro con la inversi principal. ¿Necesito un socio operativo de confianza para la parte de Gesti? Declar Alejandro, mirando a y no conozco a nadie inteligente que una mujer financiera y cautelosa, heredado recientemente una suma significativa de su padre, un dinero que ha estado guardando para invertir en su propio futuro. Escuch a Alejandro con una mezcla de escepticismo profesional y admiración personal. La estrategia de Alejandro fue dirigida al corazón de S. No estoy pidiendo un favor. Estoy ofreciendo una oportunidad. Si pones una parte de tus ahorros en el negocio, te conviertes en socia. Ser un seguro para tu futuro y el de Ricardo. Si mi madre invierte el 90%, tu dinero solo sirve para anclarte legalmente. El plan era demasiado perfecto. La chica, era Seulida. Y la imagen de Alejandro como el bombero, el Hacho Roe, el futuro marido de su hermana y el padre de su sobrino, era el sello de Garant A. El escepticismo de se derrití ante la magnitud del hombre y de la oportunidad. Y Ricardo aceptaron. Decidieron invertir una parte sustancial de la herencia de en los proyectos Vargas, el restaurante y la empresa de Gesti inmobiliaria de Carolina. Con las inversiones comprometidas, Alejandro se movió con rapidez. En pocas semanas, consiguieron un local prometedor en Sevilla para el Bar Vargas
y se firmaron los papeles de la nueva empresa de Carolina. Alejandro Jeff, a Carolina e In eso a un falso despacho. No era un edificio grande, sino un piso alquilado por horas, con una mesa de reuniones profesional y una recepcionista temporal. Se encontraron con los primeros socios, un supuesto diseador de interiores para el bar y un consultor de marketing que hablaba en inglés y proyectaba genes de campa, haz de lujo. Todo era atrezo perfecto. Este es el equipo, chicas, anuncí. Alejandro radiante. Vamos a conquistar Andaluc A. La euforia de las hermanas era palpable. El se estaba volviendo real. Un futuro financiero brillante, construido sobre la base de la confianza familiar. Pero la realidad comienza a mostrar sus primeras grietas sutiles. Las obras del Bar Vargas sufrieron retrasos constantes. Alejandro siempre a una excusa perfecta. Los permisos del ayuntamiento, la lentitud de los contratistas, un problema de Fontaner, que aportaba el dinero, y a un ojo para las cuentas, a hacer preguntas que Alejandro desviaba con encanto y un poco de irritasi. Una noche, en casa, Carolina Express, sus crecientes dudas sobre el bar. Alejandro, el local lleva 6 meses parado. Nerviosa. En juego parte de su herencia. Seguro de que todo va bien. La reacción de Alejandro fue instantánea y psicológicamente devastadora. ¿No se enfad? Se puso, de forma dramática, ofendido y herido. ¿Dudando de M? ¿Carolina? Preguntó, retirando su mano. Sus ojos se oscurecieron. Despu, de lo de la vasectom, de mi enfermedad, del milagro de Leonardo. ¿Todav? ¿Crees que te mentir? Estoy invirtiendo todo lo que tengo. Mi madre nos confi, su dinero. Si dudas de M, estéis dudando de nuestro futuro y de mi amor por ti. El arma del gaslighting fue eficaz. Carolina se sintió instantáneamente la villana de la historia. Se disculpa profusamente, sintiéndose mezquina y patética por haber cuestionado a su Ashroe. Alejandro la perdón con una generosidad calculada. Ella llama a alde a siguiente. No te preocupes por el bar. Alejandro lo tiene todo bajo control. Solo hay que tener paciencia con la burocracia andaluza. No seas tan impaciente. Carolina Hub ha protegido a Alejandro de su propia hermana. La cadena de mando de la fe estaba firmemente establecida. La nueva fecha de la boda, fijada para un apacible fin de semana de Otto, o en 2020, se acercaba con la esperanza cautelosa que seguí a la farsa del tumor. Carolina Hub ha vuelto a llenar el diario de bodas, esta vez con bolígrafo y no con el lepis, como un acto de fe inquebrantable. El Hotel Hacienda Hub ha sido reservado de nuevo, o eso cree, a ella. El ritmo de vida familiar y empresarial era febril. Los negocios, sin embargo, se movían a la velocidad de un caracol. El Bar Vargas, Segú, siendo un esqueleto de ladrillos en Sevilla. Alejandro, siempre a una ras. Perfectamente articulada. El Ayuntamiento de Sevilla es un laberinto. La licencia de obras estancada. El contratista del aire acondicionado ha desaparecido con el anticipo. Y lo peor de todo, cada problema exige a un nuevo desembolso de capital, un rescate financiero que Alejandro cubra con el dinero de y con una parte de los ahorros que Carolina Hub puesto en la empresa inmobiliaria. Le compensaba estas peticiones con grandes gestos en casa, comprando juguetes caros para Leonardo o llevando a las a un resort de lujo en las Islas Canarias, pagado con un supuesto cheque de liquidación de su madre. Estaba harta, no del hombre, sino del gestor de proyectos. Hubble, con Carolina en la oficina que compartan, con una hoja de el culo en la mano. Cari, no es normal, insistí.
IN S. Hemos invertido en materiales que no se han entregado, y la factura del arquitecto es astronómica para una obra que no ha avanzado MOS all de la demolici. Estoy pidiendo la factura del hierro para la estructura, y Alejandro me da largas. Solo necesito ver las facturas de proveedores, no las suyas. Carolina Setens, sintiendo el familiar aguij de la culpa. IN es, por favor, es un H-ROE, es bombero, no gestor de proyectos. Estresado. Le acaban de dar una segunda oportunidad de vida. Dale un respiro. Esto no es amor, Cari, es negocio. Y en los negocios, el amor no paga el alquiler. Replic. IN S. Pero el argumento de Carolina, basado en el sacrificio y la heroicidad, siempre ganaba. IN S. Se retir. No queriendo poner en peligro el matrimonio de su hermana. Pero su escepticismo profesional se mantuvo intacto. A 3 semanas de la boda, el patrón se repite, pero con una intensidad mucho mayor. Alejandro se volví silencioso, ausente, melancólico. Esta vez, el drama no era psico, sino paternal. Una ma, Ana, se despert, con el fono pegado a la oreja, susurrando en un tono de voz que Carolina nunca le do, grave, urgente y desesperado. Colg, y se qued, quieto, con la mirada perdida en el hard. Cuando Carolina le preguntó, «¿Qué pasaba?» Le se volte, con una expresi, de dolor, pico. «Es mi exesposa, mi vida», dijo, con la voz rota. «Martina, mi peque, a Martina, se est, portando fatal en Miami. La ex est, usando las discusiones para justificar algo horrible. Dice que si no viajo a Miami inmediatamente y firmo unos papeles de custodia que me obligan a renunciar a ellas, me corta el contacto, para siempre. Dice que va a cambiarles el mero de teléfono y la escuela. El P.Nico de Alejandro era real y creíble. El miedo a perder a sus dos as razón. En Carolina, una madre que se había apegado a la idea de las dos as que la adoraba. Mir, con la desesperación de un hombre que debe elegir entre su futuro y sus hijos. Tengo que irme, Cari. Tengo que irme ahora. El vuelo es Ana. Si no voy, las pierdo. Las pierdo para siempre. La elexi era brutal. El matrimonio versus la paternidad. Para Carolina, la decisión de Alejandro fue, de nuevo, el acto supremo de un hombre de principios. No era un mentiroso, era un padre que lo sacrificaba todo. «Ve, mi rey», le dijo ella, con lágrimas de resignasi y admirasi. «Ve a por tus as. Haremos la boda cuando vuelvas. Te amo por ser el hombre que eres». La segunda cancelasi de la boda fue aunque eso dolorosa. Carolina Yam, al Hotel Hacienda, volví a disculparse con los invitados, explicando la emergencia familiar y la lucha por la custodia. Alejandro se fue esa misma tarde. Llevaba una peque, a mochila, con la promesa de contactarla desde Miami tan pronto como aterrizara. Nos, Q, tardar, poder, han ser 3, as, poder, han ser 2 semanas. Luchar por ellas. Y entonces, el silencio. Las primeras 24 horas, Carolina estuvo comprensiva. El viaje, la diferencia horaria, el drama legal. A las 48 horas, su ansiedad se volví un nudo en el mago. El fono de Alejandro estaba apagado. Su correo electro. Nico no responde. No have. AC. Ales en redes sociales. Estar. En la corte, Cari. Trat. De tranquilizarla. IN S. Las cosas legales tardan. Pero al quinto. De silencio total. La ansiedad de Carolina se convirtió en un terror freo. No era el miedo a la infidelidad, sino el temor a que algo le hubiera pasado en Miami. La mente de Carolina, entrenada para la elégica, no pod a aceptar el back el Nico por la desaparici de Alejandro, sumado a la frustración.
Por los negocios estancados, finalmente Impulse. A In es a actuar. Ricardo, el novio de In, era un hombre con contactos y menos atado a la fe emocional en Alejandro. Cari, no puedo soportar verte dijo Ricardo una tarde. Yo puedo mover algunos hilos. Voy a empezar por lo F-SIL, el negocio inmobiliario de ustedes. Permítanme hacer un par de llamadas sobre las facturas de ese falso arquitecto. Ricardo, con sus contactos en el sector de la construcción, Nayam, a los proveedores y especialistas citados en las facturas que Alejandro había presentado para los proyectos de reforma de las propiedades de Carolina. El resultado fue inmediato y desolador. El proveedor de calderas nunca ha oído hablar de Alejandro Vargas ni de la empresa de gestión inmobiliaria, el arquitecto de interiores para el Bar Vargas. Esa firma no existe en el registro de la Junta de Andaluc A. El diseñador de marketing que vieron en el falso despacho. Es un actor de medio pelo, a quien pagaron por un de ponta de trabajo, un atrezo. El dinero de In y Carolina Seab ha ido, supuestamente a proveedores y contratistas que no existen. No era un problema de burocracia, sino de fraude meticuloso. Pero el golpe de gracia, el que rompí, el cristal de la realidad de Carolina en un mil ponen de pedazos, vino del lugar Emes sin Belico, el matrimonio. Ricardo, para tener una prueba esélida que presentara Carolina, directamente al Hotel Hacienda en Carmona. Llamo para confirmar la reserva de boda de Alejandro Vargas y Carolina. La voz del gerente fue educada pero firme. Lo siento, señor. Hemos tenido la reserva de la señorita Carolina, pero fue cancelada 2 veces. Sin embargo, nunca ha habido una reserva formal bajo el nombre de Alejandro Vargas en ninguna de las fechas, ni siquiera la primera. Es la segunda fecha que libre de nuevo. No existe ninguna reserva formal de boda en nuestro sistema para ese nombre. Ricardo Colg, el fono, sintiendo un escalofrío, o que lejel, la sangre, el majestuoso Hotel Hacienda, el lugar donde se sellar a su amor. Era una mentira. Alejandro nunca tuvo la intención de casarse. Utilizado el diario de bodas y las visitas solo para dar credibilidad a su disfraz. In y Ricardo se miraron. En el aire, la pregunta era obvia y aterradora. Si el negocio era falso y la boda era falsa, ¿quién era Alejandro Vargas? En ese momento, Carolina, agotada, les decidido irse con Leonardo y sus hijas a la casa de la playa en Tarragona para escapar del estrés. Vuelvo en unos de hours, cuando Alejandro se ales de vida. Inés, con la voz tensa, tuvo que mentirle. Bien, Cari, Divi, Tete, pero necesito que vuelvas a Huelva Ana. Ricardo y yo hemos tenido una pelea terrible y necesito desahogarme. Por favor, vuelve a casa. El plan era sencillo y brutal. Traer a Carolina de vuelta, para que Alejandro, si regresaba, no sospechara que ya habían descubierto la verdad. Y atraparlo. Carolina regresa de Tarragona la tarde siguiente, siguiendo el sehuelo de In, sobre una pelea terrible con Ricardo. La casa de Huelva se sent a silenciosa, una caja de resonancia para la tensi, reprimida de In y Ricardo. Carolina se sent con su hermana, intentando consolarla, pero en el fondo, toda su atención estaba puesta en la puerta. Esperaba el regreso de su marido desaparecido, Alejandro Vargas. La espera dur. 2 días, 2 días, en los que In y Ricardo se mantuvieron en un estado de vigilancia silenciosa, preparando el terreno para la confrontación. ¿Qué sabe? Aunque ven, se negaron a revelar las mentiras sobre las facturas y el Hotel Hacienda, temiendo que el P. Nico de Carolina pudiera alertar al objetivo. El hombre que
ha incendiado sus vidas regres. A las 10 de la ma, Ana del tercer DA. No hubo llamada previa, no hubo mensaje de texto. La puerta principal se abrí, con el sonido familiar, y estaba Alejandro. Parés, cansado, con la barba sin afeitar, pero con ese aire de nobleza fatigada que ella ha llegado a amar. ¡Alejandro! Grit. Carolina, corriendo a abrazarle. Estaba tan preocupada. Paz. ¿Pudiste salvar a Martina y Sara? Les dej. Abrazar, su cuerpo tenso, y luego se separ. Su actuación fue una obra maestra de la victimización. Ha sido un infierno, Cari. Susur, negando con la cabeza. He pasado de as en un juzgado de Miami. No he podido firmar los papeles. Me han puesto trabas. Sigo luchando, pero por ahora no pude traerlas. Es una pesadilla. Que observaba desde el sal, con Ricardo, sin ti, que su mago se revolva. Ante el descaro, Alejandro continuó. Con su lamento, bebiendo un vaso de agua con el aire de un hombre que acababa de escapar de la guerra. Fue el momento de Carolina. Aunque y Ricardo Leab han dicho que lo esperara, su propio coraz exige a una respuesta, una garant que superara incluso las mentiras empresariales. Ella lo toma de la mano y lo lleva al lado de la cuna de Leonardo. El beb, nuestro milagro, dorm, apaisors sidamente. Rame, Alejandro, dijo Carolina, sus ojos suplicantes. Mira a tu hijo. El milagro de la vasectom ha fallida. Rame por la vida de Leonardo que me estos, diciendo la verdad. Que eres quien dices ser. Que no me mientes sobre las ni sobre tu trabajo. Alejandro, sin la menor vacilación. Inclin la cabeza hacia la cuna de su hijo. Puso la mano sobre la manta del beb y a Carolina. Su rostro, en ese momento, era la encarnación de la sinceridad. Te lo juro, Carolina, soy bombero, soy Alejandro Vargas, y te amo. En ese instante, no pudo soportarlo, el juramento sobre la vida de un o inocente, era el mite. Ella se levanta, de golpe del sof. Deja de mentir, hijo de puta. Grit, con una rabia que sorprendí, incluso a Ricardo. Alejandro Segir, hacia El cambio en su rostro fue instantáneo y aterrador. El carisma se evaporó, y lo que quedó fue una cara de presto a indiferencia. No a sorpresa, solo irritasi. Le ya a que esto iba a pasar, y su nica preocupación era salir de all. Tu bar Vargas es una puta mentira, continuó. El Hotel Hacienda no tiene ninguna reserva a tu nombre. Ni el arquitecto, ni las calderas. Has robado mi herencia y la de mi hermana. Y el nombre, GMS, tu puto apodo de bombero, es una broma tan falsa como te. Carolina se quedó paralizada entre la cuna y la puerta, incapaz de procesar el torrente de verdad. Se volví hacia Alejandro buscando la negasi. El argumento, el gero osmo. Alejandro ni siquiera se molesta en mirar a Carolina. Sus ojos estaban fijos en el pasillo, buscando una salida. Dio un paso hacia la puerta. No, espera. Grit. Carolina. Explícamelo. Dime que no es verdad. El rostro de Alejandro, al cruzar el umbral, se transforma por última vez. Fue una sonrisa. Una sonrisa pida, felina, nica y desprovista de emoji. Una burla final. Fue la nica. Ves que Carolina vio al verdadero hombre. Luego, se dio la vuelta y salí corriendo de la casa. El sonido de un motor, arrancando a toda prisa rezón. En la tranquila calle de Huelva. Y Ricardo actuaron en un instante. La matracula. ¿Ricardo? La matracula. Ricardo, en shock. Logger. Memorizar la matracula del coche de Alejandro. Carolina se quedó en medio del sal, con las palabras de resonando en sus 2. Se sintí desorientada.
como si le hubieran disparado en la cabeza. Su H. Roe, su bombero. Todo era falso. Ricardo Yam, a la policía, al local, inmediatamente. Informaron del fraude masivo y la huida. La primera y importante pregunta de la gente fue: Q, nombre y matr. Culaten, el B, culo. Ricardo proporción, la matre.cula y el nombre que conoce, An. Alejandro Vargas. La respuesta de la polic, A fue el segundo gran golpe. C, o or, con esa matr.cula. El propietario registrado no es Ning. Alejandro Vargas, es Jorge G. Mes. El nombre, el que el hombre en Portaventura ha gritado, el apodo inventado de granjero, era el nombre real. Carolina, temblando, abri, support, til con manos heladas, busc, el nombre, Jorge G. Mes. Y estaba, la foto de perfil, un hombre con el mismo rostro, los mismos ojos claros, pero con una pose diferente, Mes informal. Un perfil que no mencionaba a las hijas ni a los rescates. Era, .l. La confirmación final vino en una llamada desesperada. Carolina, en un acto de valent desesperada, busc, en el informe de la vasectom, a falsa, el nombre del hospital, el M, dico. Todo era falso, inventado, pero en las fotos de las hijas que Alejandro Leab, ANC, Ado, encontrar. Un nombre, la exesposa, Sonia. Ricardo, usando sus contactos, logr encontrar el teléfono de la verdadera madre de Jorge G. Mes en su pueblo natal, un pequeño municipio de Cerdova. ¿Carolina Layam? La voz temblando. C. Ora, le ruego que me escuche. S. ¿Qué es difícil? ¿Su hijo se llama Jorge G. Mes o Alejandro Vargas? La voz de la mujer al otro lado. Son. Cansada, resignada y terriblemente familiar. Se llama Jorge G. Mes, respondí. La mujer. Pero en casa, de niño, siempre lo llamamos Alejandro. Es su segundo nombre. La madre de Jorge Alejandro, sin saber qué, era Carolina, rebel. La verdad con una dolorosa simplicidad. Su hijo no era bombero, sino un agente de viajes frustrado. Lahab, aenga, ado a ella también, pidí, dole dinero para un supuesto negocio inmobiliario que nunca se materializa. Las hijas de Miami, Martina y Sara, no existen. La vasectom, el C. Oncer, la madre rica en la Costa Azul. Toda la vida de Alejandro Vargas era una obra de Fixi. Carolina Sequed, mirando la cuna de Leonardo, su hijo, nuestro milagro, no era el resultado de una voluntad divina, ni de una vasectom, fallida. Era el resultado de un acto de cinismo calculado por un hombre llamado Jorge G. Mes, que había fabricado toda su vida para robar dinero y ganar una familia para adornar su fachada. La verdad no era una revelasi, sino una amputasi del alma, la Policon de Huelva, alertada por Ricardo S. Actu, rápidamente, aunque el proceso legal se mover con la lentitud frustrante de la burocracia. El caso, una mezcla de robo, fraude financiero y falsificación de identidad, fue asignado al detective Morales, un veterano de la comisar.a provincial, especializado en CR, menes de guante blanco y estafas ticas. El detective Morales se reuní con Carolina, IN.ES y Ricardo en la oficina. El ambiente era de incredulidad y dolor reprimido. Carolina, con Leonardo en brazos. Se sent como si estuviera reviviendo los últimos 3 os atrás de un prisma distorsionado. Se ora, dijo Morales con calma profesional, tomando notas en su libreta. Este tipo de casos es, por desgracia, conveniense. El estafador, o swindler, no se enamora de usted. Se enamora de su confianza y de su capital. Lo que es liso fue crear un personaje, un Alejandro Vargas, con un trasfondo heroico, el bombero, una debilidad, las hijas en Miami, y una justificasi, para el dinero, la herencia, todo para evitar la parte legal del matrimonio, que lo habré desenmascarado. Morales confirma,
Lo que ya sabe, Ann, Jorge Gemes, no era bombero. Las supuestas hijas no existen. Ann, la madre en la Costa Azul, era un invento. El fondo de Inversi era una estafa piramidal destinada a desviar el dinero de In y Carolina. ¿Y el ni, o? Pregunta Carolina, con la voz apenas audible. ¿Leonardo? El detective asintí. El ni, o es lo, Nico Real, C, hora, y el apellido Vargas es legalmente suyo, aunque el padre lo haya usado como parte del engapo o, por ahora, él es Leonardo Vargas. La B. Esqueda de Jorge Gemes, ¿60? Inicialmente en su vejo culo, rastre, dolo, atrap, de la C. Maras de tréfico. Morales explica que los estafadores ticos rara vez se detienen, tienen que mantener el momentum, y la fixi, Jorge Gemes, se alimenta de la creación de su personaje. Una vez que Alejandro Vargas, acá do, le tiene que crear un nuevo papel. Esto, seguras de que, en este mismo momento, Lest, cortejando a otra Becuetima con otra mentira. La predixi fue escalofriante y acertada. Pocas semanas después, la unidad de delitos informa a Ticos Logr. Rastrear la cuenta de Jorge Gemes a través de un peque, pero crucial, error. Una transferencia bancaria a su madre real. Lo encontraron en un peque o pueblo costero de Portugal, a m de 500 kilómetros. Jorge Gemes no estaba solo, estaba en una nueva relación. Había adoptado un nuevo papel, una nueva identidad. En lugar del bombero heroico y familiar, ahora era un capitán del ejército que regresaba de una misi en el extranjero y buscaba estabilidad. Hab ha utilizado el mismo modus operandi, el mismo carisma, el mismo descaro, e incluso Hab ha llegado a comprometerse con su nueva víctima, una mujer de mediana edad con un buen trabajo. La Polixa local de Portugal y la Guardia Civil Ola coordinaron el arresto. Jorge Gemes fue capturado de forma discreta mientras cenaba en un restaurante de Fado. Cuando el detective Morales recibí la confirmación, se la comunica a Carolina e In S. La reacción de Carolina no fue de alegre, sino de background o. Quiero verlo, detective. Necesito entender por qué. Solo quiero una explicación. Durante el interrogatorio, Jorge Gemes mantuvo el mismo aire de calma kénica que Shawanta, mostrado al huir. No hubo rabia, ni miedo, ni remordimiento. Cuando se le preguntó sobre las mentiras, sobre el sufrimiento que ha causado, su única respuesta fue evasiva y egocéntrica. No comment, dijo repetidamente a la mayor de las preguntas sobre Carolina y sus hijos. Admití el fraude financiero con una frialdad desarmante, pero no dio ninguna explicación emocional. El detective Morales lo explica a las hermanas. No van a conseguir una explicación que les dé paz. Su mente no funciona como la nuestra. Le no sienten paz. Para ley, ustedes fueron simplemente un culo para conseguir una vida que no pod a permitirse. ¿No tiene la capacidad para ser honesto sobre su motivación? Las consecuencias financieras fueron brutales. El dinero de la herencia de In es Java desaparecido. La empresa de Gesti, inmobiliaria de Carolina, al no tener respaldo real ni proyectos legítimos, colapse, oblig, Dola, a vender sus propiedades para pagar deudas. Carolina tuvo que declararse en bancarrota. La casa de Huelva, el escenario de su idilio falso, tuvo que ser vendida. Lleg, el D.A. del juicio. La evidencia era abrumadora. Documentos falsificados, rastros de transferencias de dinero y el testimonio desgarrador de Carolina e Inés. Justo antes de que el jurado fuera convocado, Jorge Guimes Tom, una de Sisi, sorprendente, se declara culpable. Morales supuso que esta maniobra era otro acto quénico, una apuesta desesperada para evitar un juicio público largo y potencialmente mesduro. La asumí que, al ser dos mujeres buenas y suaves,
en el último momento nos ablandar, amos, y que su condena será menor, dijo In, pero no iba a salirse con la suya tan fácilmente. La declaración de culpabilidad fue, irónicamente, la única cosa real que hizo. Fue condenado a una pena de prisión por fraude. El epílogo de la historia fue la lucha de las dos hermanas por reconstruir sus vidas desde las cenizas. La moral y la estructura de la familia se mantuvieron intactas gracias a la inquebrantable relación de Carolina e Inés. Carolina y sus hijas se mudaron a un piso más pequeño. La cuna de Leonardo, el punto nico fruto real de la mentira, era ahora el centro de su mundo. Ella, ha perdido la fe en el amor y en la verdad, pero ha ganado una claridad terrible. En una de sus últimas conversaciones con Inés, mientras tomaban un café, Carolina reflexión sobre el hombre que la ha engañado. No entiendo cómo pudo mantener tantas mentiras a la vez, dijo. Las hijas, el cáncer, el bar, los apodos. Tienes que admirar a alguien que puede hacer malabarismos con tantas bolas. Asintí, con una sonrisa triste. Si hubiera usado ese genio y ese carisma para el bien, podrá haber conquistado el mundo. El camino hacia la recuperación ser a largo y lleno de precauciones. Carolina sabe a que el hombre que amado ha sido una ilusión. Y el hombre real, Jorge Gemes, era solo un cobarde que se ha escapado de su vida, pero no de su pasado. El arresto de Jorge Gemes, el hombre que una vez fue a Alejandro Vargas, trajo un respiro de la persecución, pero no el final del trauma, la realidad de la devastación financiera se instala en la vida de Carolina con una brutalidad lenta y fría. Ha perdido la mayor parte de sus ahorros en la farsa de la empresa inmobiliaria, y la herencia de Inés desaparecido por completo en las cuentas bancarias fantasma de los proveedores y contratistas inexistentes. El detective Morales sido claro. Lo que hizo es un caso de fraude masivo. Le moví el dinero con habilidad. Recuperar la totalidad ser casi imposible. Carolina se vio obligada a enfrentar la verdad dolorosa. El bar Vargas, que iba a ser el embolo de su futuro, era un agujero negro de deudas. Las facturas que Alejandro Havporcio ha manipulado y presentado eran suficientes para hundir su pequeña empresa. Tuvo que tomar la decisión más difícil. Vender la casa de Huelva, la casa que ha sido el escenario de su idilio, el lugar donde ha criado a sus hijas y donde ha nacido Leonardo. Él es ombolo de su estabilidad se convirtió en el astre de su engao. Mientras Carolina se mudaba a un piso más pequeño, con la ayuda silenciosa de Inés y Ricardo, el proceso judicial se puso en marcha. La fiscal present un caso lido. Vas 12 en el testimonio detallado de las dos hermanas y las pruebas de la polic sobre la falsificación de documentos. El juicio se convirtió en la catarsis forzada de Carolina. En el estrado, tuvo que revivir el encanto inicial, la mentira del embarazo, la farsa del tumor y, finalmente, la huida. El rostro de Jorge Gemes en la sala era el mismo que había visto en la cuna de su hijo, imperturbable. La sala del tribunal estaba helada, no solo por el aire acondicionado, sino por la presencia de un hombre que no mostraba un pise de arrepentimiento. Jorge G. Mesesent, con su abogado, vestido con un traje prestado, sin la elegancia deslumbrante del falso bombero, pero con una arrogancia apenas disimulada. Cuando Carolina terminó su testimonio, Jorge G. Mes tuvo la oportunidad de contrainterrogarla a través de su abogado, o al menos de mirarla. No lo hizo. Mantuvo la cabeza gacha, mostrando al jurado una imagen de sumisi. Al subir al estrado, fue implacable. Su testimonio se centra
en la Tracy financiera, en el modo en que Jorge Ab ha manipulado su fe en su hermana para robar su herencia. Ella no habla de amor, sino de meros y de la arquitectura de la mentira. Pero el momento que define el proceso no fue el veredicto, sino la declara sí, sorpresa que llega. Justo antes de que el jurado se retirara a deliberar, Jorge Gemes, a través de su abogado, anunció que se declarar a culpable de todos los cargos de fraude. La de Sisi fue recibida con estupor en la sala. La fiscal hace sin ti, aliviada, ya que evitaba la incertidumbre de un jurado, pero para Carolina e In fue un acto de cinismo final. ¿Por qué? Le pregunta In al detective Morales fuera de la sala. ¿Por qué? ¿Lo hace ahora? Morales, con su acostumbrada resignación, no. Ofrecí la nica explicasi. Lógica. No es un acto de conciencia, in ese. Es un el culo. Sabe que las pruebas son abrumadoras. Al declararse culpable, evita un juicio largo. Asume que, por la naturaleza de las víctimas, mujeres que le cree a suaves y bondadosas, su pena ser menor. Piensa que poder salir antes, que lo perdonaremos. La condena fue pronunciada. Jorge Gemes fue sentenciado a una pena de prisión. Al ser escoltado fuera de la sala, su mirada se cruzó, finalmente, con la de Carolina. No hubo disculpa, ni rabia, ni siquiera un atisbo del Alejandro que ella ha conocido. Solo una indiferencia absoluta, la mirada back a de un soci, pata que ya estaba pensando en su próximo papel. Este, último acto de cinismo, fue un golpe devastador, pero también, paradójicamente, un cierre. Le dio a Carolina la prueba final que necesitaba. El hombre nunca ha tenido coras. La ilusión de un amante con remordimientos se desvaneció por completo. Sin embargo, la pregunta de por qué seguó atormentando a Carolina. No el motivo del robo, sino la necesidad de construir una vida tan elaborada. No ha sido fósil. Simplemente, ¿ser honesto? La respuesta que el detective Morales ha proporcionado era la clave de la psicología del estafador. No era una estafa con un objetivo, sino el estilo de vida. La emoción de crear, de seducir, de manipular las emociones humanas. Era su droga. En los meses que siguieron a la condena, la vida de Carolina se convirtió en una rutina de reconstrucción. Reorganizar sus finanzas, buscar un nuevo trabajo y, sobre todo, sanar la profunda herida de la desconfianza. El trauma la ha transformado. Ella ha sido una mujer abierta, pero ahora con un escepticismo patológico. Lo único que la mantuvo a flote fue la promesa que se hicieron y ella, que Jorge Gemes no definir el resto de sus vidas. El dinero se ha ido, la casa se ha ido, pero la red de apoyo familiar se ha fortalecido. Ricardo ha ayudado a a recuperar parte de los ahorros a través de un largo proceso legal contra los bancos. Y Jorge, la lección estaba aprendida. Carolina Semir, al espejo, la mujer que ha creído en el bombero y en los milagros, Dicos ya no existe. En su lugar, a una mujer fuerte, es cautelosa y con una misión clara, no permitir que el odio hacia un hombre o la consumiera. La vida de Carolina, una después de la condena de Jorge Gemes, era un ejercicio diario de resiliencia brutal. Ella vive en un piso modesto en Huelva, trabajando desde casa para otra agencia inmobiliaria, con a su lado, cuidando de Aitana, Luke y por supuesto, de Leonardo. La familia se ha unido, pero el fantasma de Jorge Gemes persiste. No era una sombra en la esquina, era una cicatriz profunda. La pregunta del ¿por qué? Segú, siendo la espina afilada. En sus momentos de soledad, Carolina se imaginaba la escena final en el tribunal. El rostro de Jorge Bach o de toda emoción. El detective Morales le
Ha dicho que no obtendr, aún explicasi. Pero ella, la pragma, tica, segú a, deseándola él, chica que, Leleab, ha negado. Una tarde, mientras miraba a Leonardo jugar en el suelo, Carolina tuvo una epifan. Un momento de catarsis tranquila. Ella se prometí que no le dar el poder de definir el resto de su vida. El odio, se dio cuenta, era corrosivo. Permitir que el rencor se instalara era darle a Jorge un asiento en la primera fila de su vida. Permitirle seguir control, dola, emocionalmente. La catarsis de Carolina se manifiesta en una serie de acciones lentas, pero firmes. Volví a las redes sociales, pero con una armadura de escepticismo. Volví a abrirse a la posibilidad de conocer a alguien, pero con una lista de comprobasi. Mental que habrías ha sido rid, cula si no fuera trégica. Me cost, mucho, le confes. Una noche, compartiendo un vino en el Balk, cada vez que sal, con un hombre, mi mente era una agencia de investigación privada. A que ver su carn, de identidad en las primeras citas, conocer a su familia, preguntar por sus cuentas bancarias. Me sent a horrible, pero era mí. Nica defensa. Si Jorge me ha roto, yo misma me coser con hilos de cautela. Finalmente, conocí a un hombre atrás del trabajo. Un hombre serio, tranquilo, que no a la llamarada de Alejandro Vargas. No a uniformes heroicos ni historias ticas de rescate. A estabilidad. Y lo más importante, no a mentiras que destapar. No le des más es poder, Cari. Le aconsej. Le ya ha tomado suficiente. Y poco a poco, Carolina Comens, a sanar, aplicando el principio del desmantelamiento.